todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana Fígales y en este nuevo vídeo os voy a contar cuánta grasa debemos consumir cada día a través de la dieta y cuáles son los mejores alimentos para obtener esas grasas si lo que queremos es mejorar nuestra salud metabólica, nuestra sensibilidad a la insulina, nuestros niveles de colesterol y en líneas generales reducir nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y mortalidad. Bueno, lo primero de todo que tenemos que hacer es entender el concepto de grasa. ¿Qué son las grasas? Para entender qué son las grasas tenemos que irnos antes al concepto de lípido. ¿Qué son los lípidos? Pues los lípidos son moléculas que no se disuelven en agua, que se encuentran en la naturaleza, en los seres vivos, y dentro de este gran grupo de moléculas pues están los triglicéridos o grasas, están también el colesterol, los fosfolípidos, entre otros. Ahora nos vamos entonces a centrar en los triglicéridos o grasas, que como digo es un tipo de lípido. El término grasa normalmente hace referencia a los triglicéridos, y los triglicéridos pues son moléculas que se encuentran formadas por una molécula de glicerol, la cual se une a 3 moléculas de ácidos grasos. Esos ácidos grasos pues, pueden ser saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, y ya dentro de cada una de estas 3 familias de monoinsaturados, saturados, poliinsaturados, ya hay diferentes tipos. Pues bien, esos triglicéridos se van a encontrar, es lo que nosotros conocemos como grasa, y se encuentra obviamente en todos los alimentos. Al mismo tiempo también se encuentran en nuestro cuerpo, procedentes de esos alimentos, así como los que nuestro propio cuerpo fabrica a nivel hepático. ¿Dónde se van a encontrar esos triglicéridos o grasas en nuestro cuerpo? Pues se depositan en su mayoría en el tejido adiposo, dentro de esos adipocitos, y por otro lado también se van a encontrar en cierta parte en la circulación, en plasma, ¿no? Y por otro lado también se encuentran en pequeñas concentraciones en los órganos, como el músculo esquelético y demás. Cuando hay problemas, ahí se acumulan, en ese hígado, en ese músculo pueden acumularse triglicéridos, y entonces ya estamos en un estado de hipotoxicidad, de lo que luego hablaremos más adelante en el vídeo. ¿Qué función tienen esos triglicéridos en nuestro organismo? Pues bien, esos ácidos grasos que contienen los triglicéridos tienen un papel importante en muchas funciones. Por ejemplo, forman parte de las membranas de las células. Al mismo tiempo, también se utilizan para síntesis de hormonas, funciones también inmunológicas, y sobre todo también tienen una función energética, porque esos ácidos grasos pueden ser oxidados en la mitocondria para rendir energía, y de hecho rinden más energía que los carbohidratos o las proteínas. En concreto, 1 gramo de grasa proporciona 9 kilocalorías, mientras que 1 gramo de carbohidrato o de proteína proporciona 4, de tal manera que las grasas son el macronutriente más energético realmente. Bueno, ya que sabemos un poco, ya que hemos situado en qué son las grasas y qué funciones muy grosso modo tienen, ahora tenemos que preguntarnos lo siguiente: bueno, pero ¿cuánta grasa necesitamos y en qué alimentos se encuentran y qué efecto tienen los diferentes alimentos que contienen grasa en nuestra salud metabólica? La grasa realmente la vamos a encontrar en todos los alimentos, y todos los alimentos contienen ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Lo que va a variar es el tipo concreto de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados que presenta, así como la cantidad, disposición, distribución. Pero es importante señalar que todos los alimentos tienen grasa, pero ya os digo, varía más bien el tipo de ácido graso en concreto, la distribución y demás. Sabiendo esto, vamos a comenzar a explicar cuáles son los alimentos más ricos en cada ácido graso y qué efectos tienen en la salud.
Bueno, pues empecemos con los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados se encuentran en mayor concentración. Los alimentos que presentan mayor concentración de ácidos grasos saturados son la manteca, el tocino, la mantequilla, los quesos, la nata, así como el aceite de coco, el aceite de palma y las carnes que no se le ha quitado la grasa. Toda la carne que no sea magra pues tiene un contenido más elevado en grasa saturada. A continuación irían los pescados grasos y los aceites como el de oliva y el aceite de cacahuete y otros tipos de aceites que, si bien tienen una concentración más baja de ácidos grasos saturados que la manteca, el tocino y demás, siguen teniendo una concentración más elevada en comparación con los alimentos vegetales integrales. Los alimentos vegetales integrales, las frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, son los que presentan menores concentraciones de ácidos grasos saturados. ¿Cuáles son los efectos de estos ácidos grasos saturados en nuestra salud? Pues bien, lo que nos dice la evidencia, lo que se ha visto en estudios randomizados controlados, es que unas dietas altas en grasa saturada conducen a un aumento en la endotoxemia. La endotoxemia es los niveles plasmáticos del EPS, que es un antígeno bacteriano. Resulta que la grasa saturada induce cambios desfavorables a nivel de la microbiota intestinal que facilitan que las bacterias gram negativas transloquen su LPS, pase a sangre y por tanto aumenten los niveles de endotoxemia, y que a su vez eso induce inflamación crónica de bajo grado. Al mismo tiempo, en estudios randomizados controlados se ha visto que a medida que aumenta la ingesta de ácidos grasos saturados, aumenta el nivel de colesterol LDL, siguiendo una relación dosis-respuesta, a más. Por otro lado, se ha visto de forma consistente que el consumo de una dieta rica en grasa saturada conduce a un aumento en la resistencia a la insulina. Esto ocurre porque esa grasa saturada se ha visto que se deposita fundamentalmente a nivel hepático, a nivel del músculo, creando resistencia a la insulina en estos órganos. La presencia de grasa en estos órganos, digamos que afecta al receptor de la insulina, haciendo que cuando ésta llegue al órgano no pueda hacer su acción de permitir que se transloque luego el GLUT4 y permita la entrada de glucosa en la célula. Por tanto, tu glucosa va a quedar elevada debido a consumir una dieta rica en grasa saturada. Al tener resistencia a la insulina, cuando tú luego comas carbohidratos, te va a pegar un pico de glucosa, pero el problema no es los carbohidratos, el problema es que estos alimentos están inducidos esa lipotoxicidad y esa resistencia a la insulina a nivel del músculo esquelético y a nivel hepático. Por otro lado, a nivel poblacional se observa consistentemente que los individuos que consumen más grasa láctea, más tipo mantequilla, mayonesa, así como grasa de pollo, grasa de carne, de otros tipos de carne, se observa que esos individuos presentan mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, diabetes y mortalidad en comparación con los que consumen en lugar de esa grasa más frutos secos, semillas, aguacate e incluso también aceites vegetales en comparación con la grasa saturada. Ok. Ahora, los ácidos grasos monoinsaturados. Vamos con esto. Los ácidos grasos monoinsaturados cabe destacar que no son esenciales, es decir, no es un ácido graso que sea necesario consumirlo, dado que nuestro organismo puede fabricarlos. Por tanto, eso es importante señalarlo, que no hay una ingesta diaria que haya que tomar de ácidos grasos monoinsaturados. ¿Dónde se encuentran los ácidos grasos monoinsaturados? Pues ahí están en todos los alimentos de nuevo, pero los que presentan una mayor concentración son la grasa del pollo, del cerdo y también el aceite de oliva, el aceite de canola, las nueces de macadamia, el aguacate y los frutos secos. Pues bien, resulta que a nivel de estudios de cohorte se observa que el mayor consumo de grasas monoinsaturadas a través de alimentos de origen animal se relaciona con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Por el contrario, un mayor consumo de alimentos ricos de grasas monoinsaturadas
a través de alimentos de origen vegetal se relaciona con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, así como una reducción en los niveles de colesterol LDL a nivel de estudios randomizados controlados. Bien, ahora es importante señalar una cosa. Entonces ya sabemos que esos alimentos ricos en grasa monoinsaturada de origen vegetal, como los aceites y los frutos secos, se asocian con mejores resultados de salud en comparación con los animales. Bien, sin embargo, los frutos secos son mejor opción, los frutos secos y en líneas generales el resto de alimentos vegetales integrales son mejor opción que el aceite de oliva y resto de aceites. Y esto se ha demostrado en estudios randomizados controlados, que los aceites son peores que los alimentos vegetales integrales. ¿Qué es lo que verdaderamente se ha demostrado en esos estudios randomizados controlados? Pues se ve que cuando a los individuos se les da aceite y a otros se les da, pues, por ejemplo, nueces, almendras, que son alimentos vegetales integrales, o bien simplemente otro tipo de vegetales integrales, como podría ser una ensalada o cereales integrales, se observa que los que han tomado el aceite tienen peores niveles de colesterol LDL, así como peor función endotelial, medida por dilatación mediada por flujo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues puede haber diferentes mecanismos, pero lo que ocurre es que los aceites son pura grasa, puros triglicéridos. Los aceites solamente se componen de grasa. Los aceites se obtienen porque hay una materia prima de origen vegetal, como puede ser una semilla, un aguacate, una almendra, y se procesa de tal modo que solamente se extrae su parte grasa y queda solo el aceite. Entonces, el aceite está desprovisto de fibra, de proteína, de agua, de todo. Es pura grasa y claro, su impacto en los niveles de lípidos en sangre es más desfavorable porque como es pura grasa, pues inevitablemente tiene más concentración de grasas también saturadas. De hecho, el aceite de oliva presenta 14 gramos de grasa saturada por cada 100 gramos, mientras que un alimento vegetal integral como es la avena tiene 0, o 1 gramo de grasa saturada intrínseca por cada 100 gramos. No solo es el hecho de que los aceites vegetales tienen más contenido en grasa saturada que los alimentos vegetales integrales, sino que además el hecho de que no tengan fibra y no estén atrapados en células vegetales, como sí ocurre en los alimentos integrales, da lugar a que esa grasa se absorba en mayor medida y por tanto cuando lo consumes tienes una mayor lipemia postprandial, unos mayores niveles de triglicéridos en sangre una vez que tú la consumes y eso da lugar a que la función endotelial sea peor. Entonces, conclusión, los aceites y los alimentos vegetales integrales son mejor opción que los alimentos de origen animal, pero si comparamos los frutos secos y los aceites, es mejor siempre los frutos secos y resto de alimentos vegetales integrales. Ahora vámonos con el ALA y el LA. Ya os había explicado antes que el ALA y el LA son los únicos ácidos grasos esenciales. ¿Y dónde se encuentran? Pues se encuentran fundamentalmente en los alimentos de origen vegetal. Todos los alimentos de origen vegetal, desde las hojas verdes hasta los cereales integrales, las legumbres, tienen LA y tienen ALA, pero los que presentan mayores concentraciones son sin duda los frutos secos, las semillas oleaginosas. De hecho, el ALA se encuentra, el alimento que tiene mayor riqueza, con diferencia son las semillas de lino y las semillas de chía. Y luego también se encuentran en las hojas verdes, como digo, el ALA sobre todo, y también en los aceites de semillas, puesto que se obtienen de los frutos secos y semillas. Bien, pues esto, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que el consumo tanto de ALA como de LA a nivel de estudios de cohorte se relaciona con menor riesgo de enfermedad cardiovascular, con menor riesgo de diabetes, con menor riesgo de mortalidad e igualmente en estudios randomizados controlados cuando se sustituyen las fuentes de grasa saturada por semillas o por frutos secos, se produce una disminución en los niveles de colesterol LDL y una mejora en la sensibilidad a la insulina. Ahora, importante, aquí de nuevo los frutos secos naturales siempre son mejor opción que los aceites. Los aceites de semilla se ven que conducen
a reducción de los niveles de colesterol y demás cuando lo comparan con grasas saturadas, pero en comparación con los alimentos vegetales integrales, pues peor. Luego, el DHA. El DHA es un tipo de omega 3 que no es esencial, porque nosotros podemos fabricar nuestro propio DHA y EPA a partir del ALA y el LA. El DHA solamente se encuentra en el pescado y la alga. ¿Y qué nos dice la evidencia respecto al consumo de esos alimentos? Pues a nivel de estudios de cohorte que aplican análisis de sustitución isocalórica, se observa que el consumir alimentos de origen vegetal como las legumbres y los frutos secos en lugar de pescado da lugar a una disminución en el riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular y mortalidad. Los estudios que muestran que el consumo de DHA y de pescado se observa con menor mortalidad son estudios que no se hace análisis de sustitución isocalórica y los individuos que están comiendo menos pescado están comiendo más alimentos de origen animal como carne, entre otros. Por tanto, esos estudios al final lo que nos dicen es que sí, el pescado es mejor que la carne y que el tocino, pero es peor opción que los alimentos vegetales integrales. Y luego tenemos que hablar de los ácidos grasos trans, porque los ácidos grasos trans, de nuevo, al igual que los ácidos grasos saturados, la ingesta debe ser lo mínima posible, lo más cercano a cero o cero, y porque a medida que aumenta su consumo en la dieta, aumenta nuestro riesgo de mortalidad. ¿Dónde se encuentran los ácidos grasos trans? Los ácidos grasos trans se encuentran únicamente en los aceites vegetales hidrogenados, que ya además ya no se encuentran presentes en la mayoría de alimentos elaborados porque se han prohibido hasta el punto en el que se pueden incluir, al menos en España. Y por otro lado, los ácidos grasos trans también se encuentran de forma natural en los alimentos de origen animal. Ahora me diré, bueno, entonces, ¿cuáles son los mejores alimentos de los cuales nosotros podemos obtener la grasa? Pues lo hemos estado viendo, los alimentos vegetales integrales. La grasa, si lo que queremos es optimizar nuestra sensibilidad a la insulina, nuestros niveles de lípidos, nuestra función de las células beta, reducir nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes y mortalidad, lo mejor es que obtengamos nuestra grasa a partir de alimentos vegetales integrales, a partir del consumo variado de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. Ahora bien diréis, pero ¿cuánta cantidad tengo yo que tomar exactamente de cada alimento para satisfacer esos requerimientos de grasa? Pues como hemos visto, realmente los únicos ácidos grasos esenciales que necesitamos son el ALA y el LA. Y es 1.1 a mujeres de ALA, 1.6 de ALA en hombres y de LA, que es el omega 6, sería entre 12 y 17 gramos día. Esa cantidad es muy poquita y la podemos obtener consumiendo una variedad de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales a lo largo del día y incluyendo una cucharada de semillas de lino molidas o de semillas de chía. Los frutos secos también los podemos incluir, pero no es estrictamente necesario. Los ácidos grasos esenciales los podemos alcanzar con una dieta 100% vegetal integral, incluso no incluyendo frutos secos, pero que sí incluye esa cucharada de semillas de lino y chía diario unido al resto de vegetales integrales. Hay que tener en cuenta que los frutos secos y semillas son alimentos recomendables que se asocian con mejores resultados de salud en comparación con los alimentos de origen animal, pero debemos tener en cuenta que tiene una densidad calórica muy elevada. Por tanto, si los consumimos dentro del contexto de nuestra dieta vegetal integral, debe ser en pequeñas cantidades, como puede ser un puñado al día, pero no una bolsa, porque entonces la densidad calórica de nuestra dieta va a aumentar considerablemente y eso va a facilitar que a lo largo del día pues nos excedamos en calorías y ganemos un exceso de grasa. Ahora tendríamos que preguntar, ¿y por qué una dieta de alimentos vegetales integrales? ¿Por qué el perfil lipídico de una dieta de alimentos vegetales integrales contribuye a aumentar nuestra sensibilidad a la insulina, a optimizar nuestra salud metabólica? Pues esto viene por muchísimos mecanismos, pero bueno, uno de ellos es porque
primero tienen un menor contenido en ácido graso saturado y eso va a dar lugar a que haya menos lipotoxicidad y por tanto mayor sensibilidad a la insulina y a su vez a menores niveles de colesterol LDL. Pero además el mayor contenido relativo en ALA y LA va a contribuir a que nuestras membranas celulares estén más fluidas y eso va a facilitar la translocación de los GLUT4 en la célula y por tanto va a ser más, al haber una mayor expresión de esos GLUT4, va a introducirse esa glucosa que estaba elevada en la célula. Por otro lado, se ha visto que ese ALA y ese LA tienen un efecto inhibitorio sobre la lipogénesis de nuevo a nivel hepático. O sea, no solo es que no se acumulan a nivel del hígado como sí ocurre con la grasa saturada, sino que esa ALA y ese LA van a hacer que el hígado frene la producción endógena de grasa. Al mismo tiempo, recordemos que en estos alimentos vegetales integrales los ácidos grasos se encuentran atrapados en fibra, de tal manera que su absorción es menor y por tanto una mejor respuesta postprandial lipídica, ¿no? Los triglicéridos a nivel postprandial se van a elevar menos y por tanto mejor función endotelial. Y a su vez la riqueza en fibra y en ácido y en fitoquímicos tiene un efecto prebiótico a nivel de microbiota y eso va a facilitar que abunden más bacterias degradadoras de esa fibra y de esos fitoquímicos que van a producir ácido graso de cadena corta, que a su vez estimulan a nivel de las células neuroendocrinas intestinales la producción de GLP-1, de PI, que son hormonas de la saciedad que promueven la sensibilidad a la insulina. Y se ha visto en estudios randomizados controlados que la adopción de una dieta 100% vegetal integral, naturalmente baja en grasa pero suficiente en ácidos grasos esenciales, conduce a una mejora en la sensibilidad a la insulina, reducción del peso, del exceso en personas con sobrepeso y en reducción de los niveles de colesterol LDL en comparación con dietas que contienen alimentos de origen animal y aceites tipo la mediterránea. Eso ha sido todo por hoy, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya resultado de utilidad y si ha sido así, pues no olvidéis en darme un like, en compartirlo y en suscribiros porque de esa manera pues me ayudáis a que el canal crezca y el mensaje llegue a más gente. ¡Adiós!